Esto fue, en últimas, una decisión sorpresa, senador Galán, que el gobierno o se haya filtrado un borrador de decreto para reglamentar el uso medicinal de la marihuana en Colombia. Pues yo debo de reconocer que sí fue sorpresivo, de cierta manera, Juan Diego y Augusto, también te saludo. Nosotros veníamos trabajando desde hace varios meses en unas mesas con técnicos con el Ministerio de Salud, Justicia, Agricultura y Hacienda para la construcción del marco de regulación que estamos impulsando en el Congreso de la República, que va a reformar algunos aspectos de la Ley 30 del 86, como por ejemplo las funciones que las instituciones deben recibir para este marco de regulación, las tasas y contribuciones que deben aportarse por concepto de aprobación de licencias para cultivo, comercialización, exportación, en fin. Y el sistema, el régimen sancionatorio para quienes incumplan o hagan mal uso de las licencias. Un ejemplo, quien tenga un cultivo que es aprobado y verificado para consumo medicinal y lo desvíe hacia consumo recreacional, pues está violando el régimen de licencias y asumiría una sanción, una pérdida de la licencia por ese concepto. Todo eso lo contemplamos en la ley. ¿Y este decreto contempla algo de eso también? Pues el problema del decreto es que por decreto no se puede en Colombia reglamentar esos tres aspectos. No se le pueden dar funciones a las instituciones, eso tiene que hacerlo una ley, no un decreto. No se pueden establecer contribuciones y tarifas, eso lo hacemos en el proyecto de ley, no lo puede hacer el decreto. Y tampoco vía decreto uno puede expedir un régimen sancionatorio, eso lo hacemos en el proyecto de ley. Por eso es tan importante el proyecto de ley, por esos vacíos que quedarían si el régimen de regulación queda en manos solamente de un decreto. Además de que un nuevo presidente, con otra visión, con otras opiniones, igual de fácil puede derogar un decreto como lo expide. Claro. Doctor Pérez, para usted, ¿qué interpretación hay alrededor de la expedición, por lo menos de lo que se ha conocido del borrador de este decreto? Pues me parece que no tiene nada que ver con consumo, no tiene ninguna relación directa con consumo, sino que es más bien como una descripción de todos los procedimientos administrativos que habría que hacer para obtener y tener una licencia. Yo estoy completamente de acuerdo con Juan Manuel cuando dice que eso tiene que ser por ley. Yo personalmente estoy bastante de acuerdo con el proyecto de legalización de la marihuana para usos medicinales. Y estoy de acuerdo porque es un hecho incontrovertible desde hace 5000 años que la marihuana tiene unos efectos medicinales maravillosos en algunas condiciones específicas. Por ejemplo, en ese tipo de epilepsia muy refractaria que tienen algunos bebés que pueden tener 300, 400 ataques epilépticos en un año. Y gracias al THC, que es la sustancia activa de la marihuana en este caso concreto, aunque tiene 64 cannabinoides más, esa sustancia elimina las convulsiones y las reduce a 1 o 2 al mes, preservando el cerebro de los niños. Por otra parte, es indiscutible que en la migraña, que en el glaucoma, que en una serie de trastornos relacionados con la arteriosclerosis, la marihuana puede tener efectos muy claros, pero hay que hacer dos diferencias. La primera diferencia es que no se trata de marihuana fumada necesariamente. En la gran mayoría de los casos se trata de un extracto, de una Oía hablar de un pomadas aceite. y aceites, por ejemplo. Sí, Para la epilepsia, como dice Augusto, en niños se administra con gotas debajo de la lengua un aceite. Exacto, o sea, los bebés no van a fumar, obviamente. Pero el problema que yo le veo, y es un problema que yo creo que tenemos que lograr debatir en algún momento, es cómo evitar que en el imaginario de los adolescentes pase lo que está pasando actualmente. Si uno habla con los adolescentes, le dicen, si la marihuana es legal es porque es buena, primero que todo. Lo segundo, si la marihuana la marihuana la están utilizando para el cáncer, la marihuana cura el cáncer. Hay una cosa que es real, la marihuana no cura el cáncer, pero la marihuana sí interfiere con ciertos procesos tumorales frenándolos. Eso es cierto, sobre eso hay Investigaciones en ratones. Mi preocupación son los menores de edad. Ahí es donde radica lo esencial de toda mi preocupación, entre otras razones, porque hay una demostración absolutamente inequívoca de que el consumo de marihuana entre los menores de edad
altera procesos cerebrales, daña zonas del hipocampo, que es una de las regiones del cerebro que se ocupa de la memoria, y por consiguiente es totalmente inadecuado el consumo de marihuana entre los menores, de la misma manera que es inaceptable el consumo de alcohol. Pero, ¿qué sabemos nosotros de Colombia? En Colombia está prohibido el consumo de alcohol en menores. El 75% de los menores consumen alcohol con alguna frecuencia, con la aquiescencia de sus padres. ¿Ese punto no deja, en todo caso, de hacer aún más preocupante este tipo de iniciativas, o no? Sí, pero yo lo que creo es que, o sea, yo no soy una persona que esté defendiendo a ultranza en las prohibiciones. La verdad es que a mí las prohibiciones no me gustan. Yo pienso que los adultos pueden decidir lo que quieran, pero que hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque no las hace nadie en el mundo. En ninguna parte del mundo el equivalente del bazuco o el equivalente de la heroína son legales. La marihuana medicinal y terapéutica no tiene nada que ver con el consumo recreativo de la marihuana. Es como si uno dijera que la morfina, que es un medicamento para tratar dolor, tiene efectos recreativos, entonces hay un peligro. O sea, si se ha podido regular la morfina, que es una sustancia mucho más poderosa, tóxica y mortal, ¿no?, que tiene dosis letal, ¿por qué no vamos a poder regular para fines medicinales y terapéuticos la marihuana? Digamos, reglamentación o regulación a cualquier particular interesado. Pues imagínese usted este escenario, Juan Diego. El Consejo Nacional de Estupefacientes otorgando las licencias sin saber cuánto le va a costar al solicitante de esa licencia la licencia. Entonces podrían venir empresas extranjeras muy poderosas con infraestructura, lámparas, equipos para armar invernaderos, porque esto no estamos hablando del cultivo silvestre de la marihuana en Santa Marta o en la Sierra Nevada o en el Cauca de los indígenas. Esto estamos hablando de una industria que ya es tecnificada y que es de $2.000 millones al año en marihuana medicinal en el mundo. Son grandes empresas con mucho poder que vendrían a Colombia con toda esta infraestructura, lámparas, montar invernaderos, a producir la marihuana en Colombia y luego a llevársela, como si nos volviéramos maquila de marihuana medicinal en Colombia. Pero ¿qué le queda a Colombia en materia de impuestos, en materia de generación de empleo, de recursos? ¿Qué le queda sobre todo a los pacientes, que es el espíritu original del proyecto de ley que nosotros hemos generado para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes? Muchos interrogantes, Juan Diego, frente a este decreto. ¿A usted también le preocupa lo mismo? Por supuesto. Y a mí me preocupa todo lo que tiene que ver con los controles. Me preocupa la injerencia de países extranjeros que claramente tienen intereses ya en esta apertura. ¿Podría pensar uno que tal vez la intención del gobierno es traer ese dinero, esa plata que hay en el mundo relacionada con este tipo de negocios? Yo no sé, pero lo que sí sé es que vamos a terminar nosotros comprándole la marihuana medicinal a ellos a unos precios que ellos nos van a imponer. Y el resto de la marihuana se va a entregar entonces a los adolescentes. O sea, creo que, a mí me parece que lo que Juan Manuel plantea realmente toca el fondo de las cosas. Esto no puede ser un decreto, esto tiene que ser una cosa reglamentada desde el Congreso de una manera mucho más precisa, mucho más fina. Entre otras cosas, yo pienso que la hora de la Ley 30 de 1986 pasó hace rato. Se llama el Estatuto de Estupefacientes y no hay una sola mención de estupefacientes en esa ley. Entonces, esa ley tiene que cambiar y el decreto está fundamentado en esa ley, no en las situaciones modernas que ya estamos viviendo. De cientos de miles de pacientes que sufren unos dolores terribles, crónicos, dolores posquirúrgicos, dolores oncológicos, enfermos de VIH-Sida que no pueden comer, enfermos terminales que no pueden dormir, las personas con epilepsia refractaria, las personas con esclerosis múltiple, con fibromialgia. Para todo este universo de pacientes, hoy en día, ¿a quiénes deben ellos acudir para acceder a esa sustancia que les está aliviando su dolor, que les está mejorando su calidad de vida? A los traficantes, no al Estado. Entonces consumen una sustancia que no tiene control de calidad, o sea, no saben qué están consumiendo. Unos extractos de aceite que tampoco tienen registros sanitarios o los tienen que hacer con fabricaciones caseras en donde no pueden controlar los niveles de THC, que es el elemento psicoactivo, ni los niveles de CBD,
que es el elemento que inhibe las convulsiones o que está, digamos, estudiándose este componente que tiene efecto para limitar las convulsiones que sufre una persona con epilepsia refractaria, y que es el tipo de marihuana además que le dan a los niños con extractos debajo de la lengua, con muy poco THC para que no sufran el efecto psicoactivo los niños que convulsionan, pero con un CBD potencializado para que no convulsionen.